En el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos. Así que bueno, dijimos Efesios capítulo 1 a partir del versículo 3. Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos perdonados, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén, gloria a Dios. Es una hermosa palabra. Antes de ir al mensaje, ¿no? Uno lee la palabra de Dios y uno ve como la persona que escribe estas cartas, acá el apóstol Pablo, no era una persona inexperta o inculta. Dice que el apóstol Pablo era una persona que conocía varios idiomas. Sí, no era una persona, no era un profesor de literatura, no era un principal político, no tenía un cargo jerárquico en nada. Dice que el apóstol Pablo era un simple obrero, él construía tiendas. Sin embargo, se instruía, él era una persona que le gustaba instruirse, y lo podemos ver a través de su manera de escribir. Por eso es bueno, no solamente, bueno, entramos al camino de Dios, bueno, no importa si tengo faltas de ortografía, no importa si escribo mal, no importa si no sé leer, total, bueno, Cristo me ama tal como soy. Amén, gloria a Dios. Si llegamos al camino, Cristo nos ama como somos, pero la palabra también nos dice que tenemos que buscar la perfección en todas las cosas, en esto también. En la escritura, hoy estamos acostumbrados a la tecnología y bueno, escribimos un mensaje, si sale con falta de ortografía, sale con falta de ortografía. Si la otra persona entiende o no entiende, bueno, ya es problema de esa. No tiene que por qué ser así. Imagínense si las personas que se encargaron de escribir la palabra de Dios tuvieran la falta o los horrores de ortografía que se ven hoy en día. Cuando se traducían esos libros, bueno, el que traducía pondría lo que se le vendría a la mente, y así el mensaje se iría distorsionando, y hoy tendríamos cualquier mensaje menos el mensaje que Dios quería para con nosotros. Por eso es bueno que nos instruyamos. Yo cuando empecé en el camino de Dios había palabras que no entendía, y bueno, buscaba en el diccionario. Hoy por hoy es fácil, tenemos Google, bueno, ponemos en Google ahí qué significa esto y ahí nos dice. En esa época, bueno, casi 30 años atrás,
no había Google, no había internet, bueno, era ir al diccionario y fijarse qué significa esta palabra. En el nombre de Jesús, y así, bueno, me fui perfeccionando para hoy no solamente leer, sino también poder escribir y poder transmitir el mensaje que Dios quiere. En el nombre de Jesús. Yendo ahora al mensaje. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué dice acá la palabra de Dios? ¿Con qué nos bendice el Señor? ¿Con qué nos bendice Dios en los lugares celestiales en Cristo? Nos bendice con bendiciones espirituales. ¿Cómo llegamos a la iglesia nosotros? ¿Cómo llegamos al camino de Dios? La mayoría llega porque necesita bendiciones terrenales, bendiciones carnales. Una enfermedad, un problema familiar, un problema de adicciones. Llega porque no tiene trabajo y necesita que alguien ore para que se abran esas puertas. La mayoría de los hermanos en Cristo, la mayoría de los que hoy damos glorias a Dios porque Cristo nos escogió, llegamos porque tenemos una necesidad material, una necesidad física, y lo que menos pensamos es en la bendición espiritual. Es más, hoy por hoy los pedidos de oración, la mayoría son por bendiciones materiales, por bendiciones terrenales. Bueno, estoy enfermo, oren por mi salud. Me quedé sin trabajo, oren para que se me abran las puertas. Tengo problemas con mis hijos, son rebeldes, oren por esto, por lo otro. Y pocos son los que dicen: pastor, ore porque quiero ser lleno del Espíritu Santo, ore porque realmente quiero conocer las cosas de Dios, ore porque quiero que toda mi familia sea salva. En el nombre de Jesús. A veces nos olvidamos de esas cosas por el trajín diario, por cómo vivimos, y cuando entramos al camino queremos prácticamente seguir viviendo como en el mundo, pero bien, pero mejor, ¿no? Pensamos que las bendiciones de Dios son solamente eso. Bueno, me curó una enfermedad, me bendijo en el trabajo, bueno, bendijo mi matrimonio. Pero las bendiciones de Dios no se quedan solo en eso, y no es lo que Dios quiere en sí, sino Jesucristo no nos hubiera dicho: ponga la mira en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, las que son de esta tierra, serán añadidas. Nosotros primeramente tenemos que aprender a buscar el reino de Dios y su justicia. Y sigue diciendo, ¿no? Para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es Jesucristo, está escrito con mayúscula acá, amado. Por eso, cuando nosotros nos referimos a Dios, al Dios Padre, al Dios Creador, es Dios con mayúscula, lo escribimos con mayúscula. En la Biblia figura así: el que es Dios con minúscula es el Dios de este mundo. Puede ser Maradona, puede ser un ídolo de la tele, puede ser un santo, son cosas vanas que no tienen ningún valor. El Dios nuestro se escribe con mayúscula, Jesucristo se escribe con mayúscula, y acá el amado, refiriéndose a Jesucristo, está escrito con mayúscula. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según sus riquezas de su gracia. En Cristo tenemos la redención, el perdón de nuestros pecados, fuimos redimidos en Él, fuimos como si fuéramos a juicio, y el juicio salió a favor nuestro. ¿Pero por qué salió a favor nuestro? Porque nosotros directamente no somos justos, directamente no podemos lavar nuestros pecados. Somos justos, somos justificados en la sangre de Jesucristo, en la sangre rociada en la cruz de Jesucristo es la que nos hace libre de ese pecado cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Esto es otra de las cosas. La sabiduría y la inteligencia, que a veces no le damos atención, como hablaba recién, ¿no? Bueno, no sé escribir, no importa, así nomás, total, Dios me ama así.
Bueno, hice hasta cuarto grado, bueno, no importa, igual Dios me ama así como soy. Sin embargo, acá dice, no importa si hicimos hasta cuarto grado o no sabemos leer y escribir. Dice que el Espíritu mismo de Dios nos da inteligencia, nos da sabiduría. Dice que la sabiduría del mundo es avergonzada por la inteligencia sería, o por la necedad o lo tonto que éramos nosotros, y Cristo nos justificó. Es como que Dios nos da una sabiduría que al mundo le costaría años de estudio adquirir. Sin embargo, a nosotros nos las da a través de su Santo Espíritu. Y eso también lo tenemos que anhelar. Está escrito que necesitamos buscar esa sabiduría, pídanle a Dios esa sabiduría espiritual en el nombre de Jesús. Y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Acá nos dice que Dios ya nos predestinó. ¿Para qué nos predestinó? Para esta salvación. Ahora, si dice que nos predestinó, entonces, ¿vale que yo me salga del camino? ¿Vale que yo peque? ¿Vale todo lo que hice antes de alguna manera? ¿Por qué dice que nos predestinó? Dice que nosotros tenemos libre albedrío, ¿no? Si decimos que somos predestinados, es como que seríamos robots, seríamos máquinas. Bueno, Dios me eligió a mí para ser salvo, Dios a él lo rechazó para ser condenado. ¿Y cómo encajamos ahí el amor de Dios o el aceptar a Cristo? Si ya estamos unos predestinados para salvación y otros predestinados para perdición. Ahora, dice que Dios conoce todas las cosas, ¿no? Lo que pasó, lo que es y lo que ha de venir. De la misma manera conoce nuestra mente, conoce nuestro corazón. Ahora, ¿en qué sentido somos predestinados? Dios ya sabía que nosotros, tantos años después de la muerte de Cristo, íbamos a nacer y a mitad del camino de nuestra vida, por X razón, íbamos a aceptar a Cristo. El Espíritu Santo dice que golpea el corazón de todos, ¿no? Para que le abramos esa puerta. Dice que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo anda golpeando los corazones, tratando de convencer a las personas. Ahora, cuando se topa con una persona que realmente dice, sí, soy pecador, reconozco que todo lo que hice está mal, y la única manera de salvarme es aceptar a Jesucristo, gloria a Dios, esa persona pasa a ser un hijo de Dios, pasa a ser salvo. Y en ese sentido es como la palabra acá dice que ya fuimos predestinados, porque Dios ya conocía el corazón nuestro y sabía que tarde o temprano lo íbamos a aceptar a Él en nuestro corazón, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, primeramente. Acá dice, ¿no? ¿Cómo aceptamos el Evangelio? Bueno, lo aceptamos porque lo oímos. ¿De qué manera lo vamos a aceptar? ¿De qué manera vamos a conocer a Cristo si no hay alguien que nos predique? Por eso la importancia de seguir adelante predicando el Evangelio, que siga habiendo hombres y mujeres que quieran seguir predicando el Evangelio, predicando a Jesucristo, predicando las buenas noticias, las buenas nuevas, porque más adelante va a haber gente que va a tener que aceptar a Cristo en el nombre de Jesús, pero es necesario que escuchen el mensaje. Dice el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. La importancia de creer, ¿no? Bueno, primero oímos. Ahora, una vez que oímos, podemos aceptar o rechazar. Acá dice, porque habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa.
que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, ¿qué significa esto? Acá leímos un montón de palabras que no entendemos. Dice la dispensación, el beneplácito. Acá habla de las arras. ¿Qué significa? Bueno, es un término que se usa en la ganadería, que se usa en la agricultura. Es un término. Arras significa garantía, ¿no? Es la garantía para tener la posesión de un campo, de tener la posesión de una propiedad adquirida. Bueno, yo tengo, primero, antes de tener la posesión de ese campo, por ejemplo, voy a comprar un campo, primero tengo que tener las arras. La garantía, bueno, mientras tengo la garantía, cuando me vayan a dar ese campo, gloria a Dios, tengo esa garantía. Nadie puede decir que no es mío, porque yo tengo la garantía de que ese campo va a ser mío. Entonces puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado. Pero el día que lo tenga que reclamar, ese día me lo tienen que dar, porque yo tengo la garra, ya tengo la garantía. Bueno, el Espíritu Santo es lo mismo. Es la garantía de nuestra salvación. Por eso Jesús mismo dijo, ¿no? Quien no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Yo no lo conozco. Por eso hay muchos pasajes donde dice, no, pero Señor, hicimos esto, hicimos aquello, predicamos, echamos demonios, sanamos enfermos. No, pero yo no los conozco, no sé quiénes son. Las 10 vírgenes, los otros días hablamos de las 10 vírgenes. Había 5 prudentes, 5 insensatas. Las 5 prudentes entraron a las bodas con su Señor. Vinieron las insensatas, golpearon la puerta. No, yo no los conozco, no sé quiénes son, dijo el Señor. Y cerró las puertas. ¿Por qué? Porque no tenían las arras de la salvación. No tenían la promesa, no tenían la garantía, que es el Espíritu Santo. Por eso es que instamos una vez, 2 veces, 10 veces, 1000 veces si es necesario. Llegaron al camino, creyeron, aceptaron a Cristo, se arrepintieron de sus pecados, amén, gloria a Dios, se bautizaron en las aguas, gloria a Dios, mejor, un paso más hacia la salvación. Ahora busquen el Espíritu Santo, pídanle al Padre ser bautizados en el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. ¿Por qué le tenemos que pedir el Espíritu Santo? Porque lo enseñó Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Está escrito en San Lucas. Bueno, está en San Lucas capítulo 11, versículo 13. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice ahí? Después búsquelo en su Biblia, San Lucas 11:13. Dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nos dará el Espíritu Santo, el Padre, a quienes se lo pidan? ¿A quién le tengo que pedir el Espíritu Santo? Al Dios Padre. ¿Cómo se lo tengo que pedir? Señor, en el nombre de Jesús, dame el Espíritu Santo, lo necesito. Tú sabes, oh Dios, que son las arras de mi salvación. Sabes que es la garantía para el día de mañana entrar en tu reino. Si no tengo el Espíritu, no soy de ti. Lo necesito, lo quiero, lo anhelo más que esta propia vida. Si mañana me muero y no tengo tu Santo Espíritu, ¿a dónde voy a ir a parar? Lo necesito hoy, no lo necesito mañana. En el nombre de Jesús, así pídaselo. Pídaselo con ganas, sea lo más importante en sus vidas, pedir el Espíritu Santo y ser bautizados en el Espíritu Santo. No desmaye hasta tener el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y vamos a leer otro versículo más. Está en Hechos, capítulo 2, versículo 38. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Después que nos arrepentimos, después que nos bautizamos en las aguas, cambiamos nuestra vida, aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y ahí, en el nombre de Jesús, después de eso, recibimos el Espíritu Santo.
Por eso Jesucristo es el ejemplo a seguir en todo. La palabra de Dios, la más importante, es lo que predicó Jesucristo. Después los apóstoles pueden decir una cosa, pueden decir otra cosa, pero lo más importante es el mensaje de Jesucristo. Ahora, si vamos a la enseñanza de Jesucristo, la enseñanza física, práctica, Jesús vino a Juan el Bautista, pidió ser bautizado, él no tenía pecado, él no era como nosotros. Sin embargo, para seguir esos pasos, para que nosotros entendamos y sigamos realmente sus pasos, él se bautizó. Una vez que se bautizó, recibió el Espíritu Santo en el acto. En ese momento dice que vino el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Los apóstoles dice que recibieron el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. En nombre de Jesús. Ahora, eso acontece hoy, yo no lo vi nunca. El Espíritu Santo venir en forma corpórea, no lo vi nunca, en los casi 30 años que tengo en el Evangelio. Pero sí vi el cambio de vida en la persona que tiene el Espíritu Santo. Quien tiene el Espíritu Santo tiene los 7 espíritus de Dios, que es el espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, después los frutos del Espíritu Santo que ya hemos leído, ¿no? Paciencia, paz, amor, benignidad, fe, templanza, dominio propio, todas las cosas que el propio Dios nos da en el nombre de Jesús. Algunas cosas de nuestro carácter por ahí hay que ir limándolas, ¿no? Con el día, con el tiempo. Pero en el nombre de Jesús, lo que Dios nos da no se compara a nada. En el nombre de Jesús. Y por tener el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Porque, o al revés, ¿no? Por no tener el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Que vamos a la iglesia y en lugar de prestar atención a la prédica, prestamos atención a la hermana, al hermano. Bueno, no, este me miró mal, el otro me miró no sé qué, el otro qué sé yo. Y en lugar de mirar a Jesucristo, miramos para los hombres. Por eso vemos mucha gente que se desanima a mitad del camino y abandona el camino, poniendo excusas vanas. Ahora, si nosotros ponemos la atención en Jesucristo, hoy no podemos mirar ni al hermano, ni la hermana, ni el pastor, porque tenemos los templos cerrados. Gloria a Dios, es una bendición de Dios. Ahora no podemos mirar para los costados. Ahora lo que tenemos es mirar solamente para Jesucristo. Entonces no tenemos como abandonar el camino, porque ¿a quién tenemos al lado? O no tenemos ni que me mire mal, ni que me mire bien. Ahora lo único que tenemos es a Jesucristo enfrente. Así que hermanos, los instamos a, como nos enseña la palabra, ¿no? Que busquemos ardientemente, ¿no? Es el Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Y como decía, ¿no? ¿Qué pasa, no? Ejemplos bíblicos de no tener el Espíritu Santo. Pedro, la noche que iba a ser entregado a Jesús, Jesús le dice, bueno, hoy voy a ir a ser entregado, hoy voy a la muerte. En pocas palabras, ¿no? Resumiendo. Pedro le dice, no, Señor, si es necesario, yo voy y muero contigo. Jesús lo mira y le dice, bueno, esta noche me vas a negar 3 veces. Antes de que cante el gallo, vos ya me habrás negado 3 veces. No, Señor, imposible, yo voy a la cruz contigo. ¿Qué pasó? Se lo llevaron a Jesús, se dispersaron todos, los discípulos, los apóstoles, los que habían comido, los peces y los panes. No quedó ninguno, quedó Jesús solo. Iba Pedro ahí caminando, vos estabas con ellos. No, yo que voy a estar con él, no, ni lo conozco a Jesús. Ah, pero sí, hablabas con ellos. No lo conozco. 3 veces lo negó. Hasta que cantó el gallo y se dio cuenta que lo que dijo Jesús era cierto. ¿Qué pasa? No tenía el Espíritu Santo, lo negó a Jesús. ¿Qué pasó? Se sintió tan mal Pedro por haber negado a Jesús que abandonó el camino, abandonó el discipulado. Está escrito en la Biblia, no lo inventé yo. Pedro se fue, volvió a ser pescador. Y pescador mundano encima. Es como que volvió al mundo directamente. Entonces dice que cuando Jesús
después de que Él resucitó, después que Él volvió, Él le dijo a los discípulos que lo habían visto que hasta llamen a Pedro para que vuelva. Dice que Jesús fue a donde estaba Pedro trabajando, ¿no? Pescando ahí con las redes, y dice que Pedro estaba desnudo. Y dice que cuando lo vio a Jesús, se asió de las ropas, se cubrió enseguida porque le dio vergüenza. Imagínense al punto que se perdió Pedro de haber estado 3 años congregando con el propio Jesucristo, pero no tenía el Espíritu Santo. Cometió el pecado de rechazar a Jesús, se sintió tan mal, abandonó, como decimos hoy, abandonó la iglesia, abandonó el camino y se fue al mundo. Apareció Jesús, lo hizo volver, recibió el Espíritu Santo en Pentecostés y no abandonó nunca más el camino, al punto de morir crucificado cabeza para abajo, por no negar a Jesucristo. Entonces entiendan la diferencia en tener el Espíritu de Dios y en no tenerlo. En el nombre de Jesús, si tenemos el Espíritu Santo, vamos hasta la muerte con Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabemos que en el segundo que morimos, estamos en el reino de los cielos con nuestro Señor Jesucristo y con todos los santos que nos antecedieron. Así que hermanos, hermanas, este es el mensaje de hoy. Vamos a estar orando.